Bien, jóvenes, vamos con el tercero de los vídeos de Miguel Ángel como, como pintor y escultor. El tercero, el cuarto, el tercero. Y habíamos visto que había hecho la Piedad, había hecho el David. Y sigamos ahora, volvemos, el David lo había hecho en Florencia y volvamos otra vez a Roma. Él vuelve a Roma porque el Papa Julio II, que tenía un encargo para él formidable, que era su tumba. Julio II, el que llevamos hablando de él todo el tiempo, Julio II de la Robre, era un ególatra de cuidado y quería una tumba fastuosa. Entonces llamó pues al mejor escultor del mundo para que le hiciera una tumba que es impresionante. El proyecto de Miguel Ángel era impresionante, os digo, porque iba a tener docenas de figuras y era el sueño de un escultor. O sea, Miguel Ángel estaba encantado porque iba a hacer pues montones de figuras para esta tumba tremenda, que iba a estar en pleno centro del Vaticano. Por ejemplo, será muy importante estas figuras de aquí, que son los famosos esclavos. Pero luego ocurrió una cosa, cuenta la tradición, que estaba Miguel Ángel presentando su proyecto al Papa en el Vaticano viejo, en el Vaticano que había hecho Constantino, el que era de estilo paleocristiano. Y le hablaba que iba a hacer una construcción tremenda que iba a estar pues en el mismo corazón del Vaticano. Y Miguel Ángel dijo, qué pena, su santidad, que esta arquitectura tan obsoleta, claro, pues no haga juego, porque encima de esta tumba, lo que pega, claro está, es una gran cúpula. Entonces hace la alusión a la cúpula funeraria que ya hemos estado viendo siempre, ¿no? Y ahí dice la leyenda que Miguel Ángel se mordió la lengua, porque estaba en la obra amante, que todavía no se había muerto, obviamente, que era el arquitecto de Julio II, y dijo, claro que sí, su santidad, lo que hay que hacer es una iglesia, hay que echar abajo este Vaticano y construir el nuevo Vaticano. Y el proyecto le entusiasmó a Julio II. Y esa fue la maldición de Miguel Ángel, porque Julio II se gastó todo el dinero y todo el esfuerzo en construir el Vaticano, el nuevo Vaticano, que vimos en el tema de la arquitectura, y abandonó una y otra vez el proyecto de su tumba. Y el proyecto que había sido el sueño de Miguel Ángel, la gran tumba, pues no se construyó. Y al final lo único que nos han quedado son algunas figuras sueltas y una tumba de Julio II que ni siquiera está en el Vaticano. Está en la iglesia de San Pietro in Vincoli, mucho más pequeña y mucho más modesta, donde se recogieron pues algunas. Esta es la tumba de Julio II, que está en otra iglesia, en San Pietro en Vincoli, en San Pedro Encadenado. Y está al lado del Coliseo. Y está pegada al muro, está la estatua de Julio II, y esto es todo. Esto que estáis viendo es todo. De estas estatuas, una de ellas sí es importantísima, que es el Moisés. Y es una de las que iba a ver, que iba a estar pues probablemente aquí en una de estas esquinas, iba a haber 4 como esta, nada más que se hizo una, y este Moisés se quedó para la tumba de Julio II, que sigue estando allí en la tumba de Julio II. Y ahora vamos a hablar del Moisés. Aquí tenéis el Moisés en la iglesia de San Pietro in Vincoli, en la tumba de Julio II. Que por cierto recuerda mucho una estatua de San Juan Evangelista viejo que había hecho Donatello. Por cierto. Aquí os la enseño. Aquí, este es el rostro. ¿Veis el trabajo de Trépano? Todavía estamos hablando del joven Miguel Ángel. Ya no es tan joven, pero vamos, sigue siendo joven. Y por eso vemos estas partes oscurísimas se han tenido que hacer con Trépano. Y es un trabajo de Trépano, pero ya hay mucho menos Trépano. Una cosa, Miguel Ángel, este Moisés, le tiene estos dos cuernecitos porque dice el Éxodo, que es el libro de la Biblia que trata de esto, que saben ustedes que Moisés liberó a los israelitas de su cautividad en Egipto y los llevó al monte Sinaí a esperar la que dijera Dios y dijo, esperadme aquí, esperadme aquí. Y mientras él iba al monte Sinaí a que Dios le diera ni más ni menos que las tablas de la ley, eh, cuando él bajó dicen que salía dos cuernos de luz. ¿Eh? Dos cuernos de luz, y estos son los dos cuernos que le ha puesto. Pero hay un momento muy importante y muy curioso. Cuando él baja, después con las tablas de la ley, mientras tanto los israelitas habían como pensado, sentido abandonado, y se habían vuelto idólatras y habían hecho un becerro de oro. Entonces, esta traición de los israelitas
a Dios, que lo había salvado de la esclavitud de Egipto, cabreó muchísimo a Moisés, que llegó a lanzarles y romper las tablas de la ley. Que manda narices que Dios te dé en persona las tablas de la ley y no te dure ni 5 minutos porque vas y las rompes. Pero bueno, entonces Moisés, lleno de furia al ver la idolatría de los judíos, de los israelitas, que no de los israelíes, no confundan israelitas con israelí. Israelí son los de ahora, israelitas eran los de la Biblia. Pues estos israelitas pues les lanzó las tablas y hubo ahí una catástrofe y la mitad se murieron y aún así estuvieron 40 años de peregrinación por el desierto hasta expiar todos sus pecados. Bien, entonces esta es la cara de Moisés. Entonces, vamos a verlo entero. Esta es la imagen. ¿Qué momento ha escogido? A ver parte. Lo primero es que Moisés está sentado, como siempre, una postura rara para estar sentado, o si como siempre es un tío corpulento, que más llama mucho la atención esta barba tremenda, ¿no? Y aquí lleva pues las tablas de la ley. Y entonces, ¿qué le pasa a Moisés? Porque está bajando del monte Sinai y se habrá parado a descansar, yo qué sé. Y de pronto mira, y aquí otra vez volvemos a eso de la fuerza en acto y en potencia, ¿no? Que está mirando este Moisés furioso, ¿no? Pues yo sé lo que está mirando, ¿veis? El ceño fruncido de cabreo que le está dando poco a poco. Pues yo sé lo que está mirando a los judíos, está viendo a los israelitas adorando el becerro de oro. Entonces ¿ves cómo está agarrando la barba, no? Le está entrando una mala leche. A Moisés le está entrando una mala leche que está diciendo, me cago en todo lo que se venía y falta ahí el canto de un duro para que empiece ahí a repartir guantás y a estrellarle las tablas de la ley en la cabeza y a que se abra la tierra y se los traga todos. Es la primera representación que tenemos tan clara de esta terribilidad, de esta furia, de esta rabia. O sea, este personaje que está viendo, a ver, yo os libero de Egipto, ¿no? Estabais esclavos en Egipto, yo voy, soy vuestro salvador porque sigo a Dios. Y Dios me dice, ya ve, o Jehová, será Yahvé. Todavía en esta parte Yahvé. Yahvé me dice que vaya a Egipto, os libero. Os llevo aquí a hablar con Yahvé. Y un momento que os dejo solo, que voy a por las tablas de la ley, ni más ni menos, los famosos 10 mandamientos. Volvéis idólatras. Seréis mierdas. Entonces, esta traición, esta falta de la humanidad, en este caso, de los israelitas, está provocando en Moisés una tensión que se ve que está ahí el hombre agarrándose la barba y diciendo, y ya sabemos cómo va a terminar. Pues ya sabemos cómo va a terminar. Entonces dice Pablo, la mirada de Moisés entonces, como en el David, como en el San Jorge de Donatello, está completando la historia. O sea, por ejemplo, siempre se pintaba a Moisés con los israelitas diciendo, toma, ¿no queríais ley? Pues yo voy a dar ley. Y lanzándole la tabla en toda la cabeza. Entonces siempre aparecía con estos judíos. Aquí no, aquí solamente está él porque los otros lo está viendo. Y está a punto, en ese momento a punto, de dejarse de llevar por la ira. Dejarse llevar por la ira a punto. O sea, es otra vez, aquí la ira está en potencia. O sea, la ira, esta furia, esta terribilidad. Terribilidad significaría hacer terrible, ¿no? Terribilidad, seríamos en español. Esta furia tremenda está a punto de desbordarse y de eso. La imagen es bastante manierista, ¿eh? Por ejemplo, la postura es muy rara, muy forzada. Siempre que veáis gente en posturas raras es manierista. Alto. Esto es un mensaje de lo que opina Miguel Ángel de la Iglesia. O sea, os digo que Miguel Ángel es un hombre muy religioso, que tiene una sensibilidad religiosa tremenda, y está en la corte del Papa Julio II, que ya os digo que era un viva la Virgen. Aquello era un cachondeo vamos, allí no había mandamiento que no se rompiera, y una corrupción y un sinvergonzaría. Está representando Miguel Ángel su propia furia ante lo que está viendo, diciendo aquí tenía que venir, si aquí viniera Moisés y viera cómo estáis adorando al becerro de oro, vosotros también, se ponía aquí a repartir tablazos que no quedaba ni uno. O sea, recordad que la furia de Miguel Ángel, esta terribilidad,
viene de su frustración, ¿no? O sea, él querría que, ¿cómo querría que Miguel Ángel que fuera la iglesia? Pues una iglesia penitente, una iglesia entregada, una iglesia con fe, una iglesia que cumpliera los mandamientos, una iglesia volcada en el amor, eso qué, y eso no es lo que había. Ya os digo yo que eso no es lo que había en la corte de Julio II. Entonces, esa frustración entre la iglesia ideal y la iglesia sujeta a las contingencias terrenales es lo que provoca esta ira y esta frustración de, de Miguel Ángel. Quedaría muy chulo que esto supierais vosotros explicarlo bien explicado en un examen. Y no te digo nada en selectividad. Te ponen esto y explicas esto y lo relacionas con las ideas de Platón y todo ese rollo y con Aristóteles en fuerza y en el acto y tal y cual y quedas, vamos, te sacan a hombros y eso, pero para eso hay que tener un pico de oro y saber hablar pues como está mandado. Bien, la tumba de Julio II y ahora volvemos aquí, bueno, hablamos de los esclavos. Nos han quedado las estatuas, espera, a ver, ¿dónde vamos? Las estatuas que venían por aquí, esto no sabemos si era así, ¿eh? Es una interpretación. Las estatuas que venían por aquí sueltas, de tíos desnudos, que Miguel Ángel no sabe hacer nada sin poner gente en cuero, quedaron sueltas. Unas terminadas, otras menos, y los historiadores les llamamos los esclavos. ¿Quiénes son? Pues parece que son las provincias dominadas militarmente hablando, o sea, las conquistas de Julio II, que fue un gran guerrero, por cierto. Entonces, estas conquistas, siguiendo el modelo de las tumbas romanas y de la historiografía romana, aparecían como estos prisioneros que daban la vuelta a la tumba. Hay muchos esclavos en distintos grados de terminado, unos están muy terminados, otros no, otros podríamos discutir si son tan terminados o no. Pues no hace falta que sepáis los nombres, pero si veis un esclavo de Miguel Ángel, que lo reconozcáis. Este es el esclavo rebelde, el esclavo moribundo, este está en el Louvre, creo yo recordar. El esclavo barbudo, el joven esclavo, este es maravilloso, porque aquí se ve la lucha del hombre por liberarse. ¿Veis que su pie está dentro del mármol todavía? Y veis este esfuerzo de cómo quiere despegar el brazo. La cara apenas está tallada porque todavía está dentro del mármol. O sea, fijaros cómo tiene un punto de vista frontal y cómo va despegando. Literalmente como él decía, ¿no? Él decía, la estatua ya está en potencia. La estatua ya está dentro del mármol. Yo lo único que hago es sacar lo que sobra. El esclavo despertándose es otro que lucha por liberarse del mármol. La lucha del hombre por superar sus contingencias y alcanzar el ideal, o del artista, o del propio Miguel Ángel. Mi favorito, el Atlante, que ya lo vimos antes, que parece que se está mordiendo la mano, y no es que se está mordiendo la mano, es que esta cara no existe. Y si lo veis aquí, la cabeza vendría al final por aquí, no donde está. Esto es una marca que se hace Miguel Ángel para guiarse. Pero a mí me maravilla que estando la escultura en un nivel inicial, fijaros cómo se ha puesto a trabajar aquí los músculos de la caja torácica. ¿No? Una cosa, el conocimiento de anatomía de Miguel Ángel es formidable. Bien, los esclavos. Mientras, por cierto, una de las razones por la cual Miguel Ángel está cabreadísimo es porque él es escultor. Y a Miguel Ángel le gusta esculpir. Y Julio II lo ha contratado para ir a Roma, al Vaticano, a hacer su tumba. Y él quiere tallar mármol. Pero mientras tanto que sí, mientras tanto que no, Julio II no para de mandarles lo que se llama popularmente un pollaque. ¿Qué es un pollaque? Dice, hombre, dice, pues ya que estás aquí, hazme esto. Dice, mira, espera un momentito, Miguel Ángel, pues ya que estás aquí, píntame el techo de la Capilla Sixtina, entre otras cosas. Eso le dio una 10 patadas a Miguel Ángel, porque a Miguel Ángel no le gusta pintar, a Miguel Ángel le gusta esculpir. Pero como el Papa te ha dicho que tiene que, va el hombre y se pone y pinta el techo de la Capilla Sixtina, que fue una obra magna. Por supuesto, hubo que hacer un andamio tremendo para poder llegar al techo. Vamos a hablar de la Capilla Sixtina. Se llama así por el Papa Sixto. Bien, la Capilla Sixtina está al lado de la iglesia de la Basílica de San Pedro, dentro de la estructura de los palacios vaticanos. Es un edificio medieval y es muy importante porque en esta capilla es donde se elige al Papa. Cuando muere un Papa,
se reúne el cónclave, que se llama cónclave porque se les encierra con llave, literalmente, y se reúnen aquí todos los cardenales. Y entonces eligen al nuevo papa y hasta que no haya nuevo papa no se les deja salir. Es que eso del cónclave no es cachondeo. Y el lugar donde se reúnen, mira por dónde, es la Capilla Sixtina. Entonces es un lugar fundamental para la iglesia, muy, muy importante. Por ejemplo, en la Capilla Sixtina no se puede hablar. Cuando tú entras no se puede hablar, no te puedes parar, no te puedes sentar, no se pueden hacer fotos. No, eso normalmente siempre está lleno de gente hasta arriba y por cierto ni nadie hace el puñetero caso, aunque continuamente te están diciendo de eso. Bien, pues pintó el techo de la Sixtina. Cuidado. Luego ya muchos años después, los otro papa volvió a llamar, porque ya se había muerto Julio II, otro papa volvió a llamar a Miguel Ángel para que pintara la pared del altar, que es exactamente la que hay enfrente de esta. Estos son los pies. Está justamente, nosotros no podemos verla porque está a nuestra espalda. Y ahí pintó Miguel Ángel el juicio final. O sea, hay dos obras de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Una, el techo. Dos, el juicio final que está en la pared de enfrente. No en esta, en la otra. Pero no lo vemos. Pero ya lo veréis, tranquilo. Pero esa obra es mucho más tardía. Es mucho más tardía. Entonces vamos a ver el techo de la Capilla Sixtina. Bien, aquí lo que había es un techo azul con estrellitas y entonces lo primero que hace Miguel Ángel es diseñar una falsa arquitectura. Yo estoy viendo aquí unas cornisas, ¿no? Unas pilastras, otra cornisa por aquí, unos arcos. Todo esto no existe. O sea, es verdad que era una bóveda con lunetos, que se llama. Y es verdad que había unos lunetos, pero todo esto está pintado. Y en esta arquitectura sirve para ordenar una serie de escenas que el que quiere poner. Entonces escoge el tema del Génesis, de la creación del mundo. Y entonces va poniendo las escenas del Génesis, del principio hasta el final. Aquí está la primera y aquí está la última. Y en los huecos, unas figuras enormes, que no están a la misma escala, unas figuras enormes, y digo enormes, de los profetas y de las sibilas. Profetas son tíos que adivinan el futuro porque Dios le ha dado esta cualidad, ¿no? De ver el futuro. Hablan en nombre de Dios y dicen lo que va a pasar. Por eso profetizan. Una sibila, pues eso, es una mujer que profetiza. Pero vamos, son de origen romano. Mientras que los profetas son los profetas de la Biblia, las sibilas son las sibilas que tenían los romanos. Entonces, profetas y sibilas, o profetas y sibilas. Sibilas mujeres, profetas hombres. Y luego escenas del Génesis, de la Biblia, vamos. Y fijaros una cosa, hay una escena grande, esta, por ejemplo, que es el diluvio. Y luego una escena pequeña, una escena grande, una escena pequeña, una escena grande, una escena pequeña, una escena grande y una escena pequeña. En los huecos que hay entre las cuatro pequeñas, entre las pequeñas, perdón, está la grande, ¿no? Miradlo aquí, está la grande. ¿Veis que hay cuatro figuras? De hombres desnudos. Tiene que poner hombres desnudos porque si no se muere. Se les llama los ikinudi. Ikinudi. Ikinudi es exactamente un desnudo. Pues bien, aquí hay cuatro tíos. Aquí hay otra chica con otros cuatro tíos. ¿Veis? La otra escena pequeña con otros cuatro tíos. Este está roto. Aquí otra grande. Aquí otros cuatro tíos con una pequeña, grande. Otros cuatro tíos con una pequeña, grande. Y ya hay un montón. No hay dos iguales. No hay dos iguales. Son muy... Ya lo veremos. Se ve la evolución en el tiempo, ¿eh? Desde que empieza a pintar, él empezó a pintar por aquí, por el final, es curioso. Empezó a pintar por el final y a medida que va avanzando, se ve que entre esto y esto hay una evolución pictórica de Miguel Ángel muy grande. Es un fresco, cuidado. Y ya os digo que los frescos tienen el problema de que hay que trabajar sobre yeso fresco. Entonces, esto funcionaba, él hacía el diseño, el dibujo, y luego sus aprendices por medio de una cuadrícula, lo trasladaban a unos papeles muy grandes, tamaño Capilla Sixtina. Y entonces, por la mañana, ellos se iban de madrugada el aprendiz y daban el yeso fresco y con un alfiler ponían el papel e iban calcando el dibujito. Y calcaban el dibujo. Por eso cuando se levantaba Miguel Ángel por la mañana y desayunaba el hombre y se iba a ir a pintar al andamio, el yeso ya estaba listo y con los puntitos. Y él lo único que tenía que hacer es dar color. ¡Ay, padre! Porque aquí es donde nos encontramos una de las grandes diferencias entre Leonardo y
Miguel Ángel. Cuando llega Miguel Ángel, el dibujo está hecho en su mínima expresión con puntitos sobre de alfiler, como con un alfiler lo van pinchando sobre el yeso fresco. Y él pinta, no dibuja, él pinta directamente con el color, trabaja con el color. Y cada vez lo va a ir haciendo mejor. Esta es una maravilla. ¿Eh? Esto es como aquí ya está puro color. Entonces, os recuerdo que en el debate de la pintura, Leonardo era el dibujo, Miguel Ángel es el color y al final, por cierto, se impuso Miguel Ángel. La pintura va a ser color. Bien, vamos a verlo. Aquí lo tenemos, ¿veis? Los cuatro, empezó por aquí. La historia empieza por aquí, pero él empezó a pintar por el final. Aquí está el juicio final. Y entonces, aquí está historia corta, escenas pequeñas, 4 desnudos, 4 ignudi. Escena grande, 4 ignudi. Escena grande, 4 ignudi con escena pequeña, ¿veis? Y los profetas y la civil, hasta una chica, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre. Bien, el orden no es exactamente el mismo, el correcto. Esto no hace falta que lo sepa. Esta está cambiada. Porque aquí está, vamos a ver, yo estoy viendo Dios creando el mundo, aquí está separando la luz de las tinieblas, aquí está creando el sol y la luna, ¿veis el sol? Ya lo veremos. Hay un convencionalismo porque hay dos veces la misma figura. Aquí está creando, yo creo que la vegetación y la vida y no sé qué. Este es el más importante, ya lo veremos, la creación de Adán. Esta es la creación de Eva. Este es el pecado original, que también tiene dos escenas, porque aquí están pecando y aquí están expulsados del paraíso. Ya lo veremos. Tendría que venir el diluvio, pero pone aquí Noé dando gracias por el diluvio, por salvarse del diluvio, y luego el diluvio, y luego el sueño de Noé. ¿Por qué cambia el orden? Para que el diluvio, que le pega a él, para entender que esas cosas de rabia, de furia, de castigos divinos, de Dios cabreado con la humanidad y matándonos a todos, eso le gusta mucho a Miguel Ángel, por eso reservó una grande, y por eso ha cambiado el orden. Bien, vamos a ir viendo unas cuantas, luego veremos los profetas y las sibilas y luego los inudi. Evidentemente no se tienen que saber todas las figuras que hay, porque son unas cuantas, pero sí reconocerlas. Bien, entonces aquí tenemos, por ejemplo, una de las pequeñas, ¿no? Y entonces está aquí, pues, Dios Padre creando, se nota esa fuerza, ¿no? Esas manos tremendas de Dios cuando está creando el mundo. ¿Veis que es todo color? ¿Veis que no hay línea? Es todo color. Una libertad absoluta para el color. Rodeado por estos 4 inudi. Os dais cuenta que cada uno es como es, cada uno hace a su estilo y tienen unas posturas muy manieristas, muy complicadas. Veis la forma tan rara que tiene de este sentarse. Pero esos tíos corpulentos y fuertes y esas cosas. Los tíos son mucho más grandes que el natural, ¿eh? Este es mi favorito. Es el primero de todos. Dios creando, separando la oscuridad de la luz. Y está hecho en un solo día. O sea, cuando se amaneció, Miguel Ángel se levantó, desayunó y aquí nada más que había yeso fresco con puntitos. Y luego cuando el hombre se fue a comer, estaba esto ya. Lo pintó entero y es puro color, ¿eh? Es puro color con sus cuatro ignudi. ¿Veis las posturas? Lo mismo, las posturas complicadísimas. Las bellotas son el emblema de los de la rovere, los del roble. Por eso hay bellotas en las hojas de roble y bellotas. Doy por obvio que sabéis que la bellota es el fruto del roble. Esta es la creación de Eva, que está saliendo de la costilla de Adán. Lo mismo, con sus 4 ignudi. Este lo hemos visto. Este me encanta, este está creando el sol y la luna y está representado 2 veces el mismo personaje. Dios Padre está representado 2 veces, además, en plena creación. Esa pura fuerza, ¿no? Esa pura aquí sí que está en el acto, ¿no? Está Dios creando con ese ceño fruncido del esfuerzo de la creación del sol, ni más ni menos. Aquí llega de frente y en el siguiente dibujo está de espalda. Fijaros que está hecho solo con el color. Fijaros esta mano que es casi un manchurrón y es precioso. Está muy deteriorado porque son frescos, ¿eh? El más famoso de todos, el más famoso de todos, es la creación del hombre o la creación de Adán. Aquí podríamos verlo como una pintura totalmente representativa de lo que es el humanismo, de lo que es el alto renacimiento.
reafirmación del hombre como creador de belleza del artista, orden, proporción, armonía, idealismo, tal, y el modelo grecorromano. Fijaros el cuerpo de Adán. Está sacado de las divinidades fluviales y sobre todo, ¿os acordáis de las figuras que había en las esquinas de los frontones? Las figuras que estaban aprovechando la esquina de un frontón. Entonces aquí está Adán y en esta diagonal vacía en medio, y aquí está Dios Padre, rodeado de ángeles, ¿no? Una de las cosas que me gusta es que los personajes que vuelan pesan. Hace falta un montón de ángeles para hacerlo volar. Que tocándolo con el dedo, veis que esto es tierra, que es barro, ¿no? Que es la tierra. Entonces llega Dios y nos da con el dedo y de pronto ese barro deja de ser barro y se transforma en, pues en este pedazo de tierra. Es muy famosa el cachito de las manos. Es muy famoso el cachito de las manos. El gesto creador. Está hablando de la creación. Eso lo está hablando Miguel Ángel, que es un creador, que es un artista. O sea, el hombre no se reafirma creando, pues como Dios, ¿no? O sea, es una cualidad divina. El hombre, la cualidad que... Una cosa, este es el gesto de crear. Y toca con el dedo. Pero fijar una cosa que Adán repite el mismo gesto. Y también él toca con el dedo. ¿Qué está diciendo? Que Dios creó al hombre para que creara. O sea, la cualidad que Dios le dio al hombre, que está hecho a su imagen y semejanza, que Dios le dio al hombre, dice, Dios que es un creador, por antonomasia, que, coño, llaman el creador. Dios es un creador. ¿Qué nos dio nuestro creador cuando nos creó? Pues cuando nos creó nuestro creador, nos dio la capacidad de crear. Y Dios, el creador, o sea, el creador creó un creador. Y por eso el hombre tiene esta capacidad de crear. Y por eso es el gesto. Es el gesto. Y esta imagen tan absolutamente humanista, tan absolutamente renacentista, tan absolutamente antropocéntrica, está exactamente, y digo exactamente, vamos, que es que está exactamente en el centro de la Capilla Sixtina, en pleno Vaticano, donde se erigen a los papas. Entonces, entendéis que este es un mensaje que la Iglesia lo asume perfectamente. El cuerpo con la influencia de la escultura helenística de los dioses fluviales, sobre todo los que estaban en las esquinas de los frontones, ¿no? Podríamos hacer la composición, que es extraordinaria, la verdad que es una obra maestra. Ah, una cosa, ¿dónde dices que creó Dios a Adán? En el paraíso, ¿no? Si esto lo hubiera pintado Leonardo, ¿a que habría puesto un paisaje? Tú le dices a Leonardo, por favor, dibújame el jardín del Edén. Vamos, y Leonardo te habría dibujado un paisaje que se caga la perra, ¿verdad? Con esa naturaleza, habría cogido 1000 matojos, los habría diseccionado. Cualquier botánico disfrutaría reconociendo cada especie, ¿no? Pues mira lo que le interesa el paisaje y el jardín del Edén a, a Miguel Ángel. Nada, pinta arzuelo verde y tira millas. Ya está ahí el jardín del Edén. ¡Fuera! Aquí lo mismo. Aquí están Adán y Eva pecando y aquí la expulsión de Adán y Eva. Lo mismo, ¿dónde? En el paraíso. Mira el paraíso. Increíble cómo vamos a... El tío se ha partido el pecho haciendo el paraíso, ¿eh? Ni le interesa un cuerno quemado. Bien. Lo mismo, Fey el elemento manierista de la postura tan rara de Eva. Y siempre se mete mucho con Miguel Ángel de que sus mujeres son muy corpulentas y que se lo llaman misógino. Yo no lo veo. Una cosa es verdad que esta mujer es corpulenta, pero no es fea en absoluto. Pero no es fea en absoluto, ¿eh? Siempre se dice que aquí los dos personajes son mucho más feos. Es el pecado. O sea, después del pecado son más feos que antes de pecar. El pecado original, que se llama. El pecado original va con mayúsculas porque es un nombre propio. El diluvio, estar encantaba. Eso de los castigos a la humanidad le encanta. Esta diapositiva es malísima, pero bueno. Y entonces hemos visto la escena. La creación de la luz, del sol. ¿Veis lo que os digo? Que aquí estaba representado y luego da la vuelta y vuelve a estar representado 2 veces. Esto es un arcaísmo. Lo mismo que aquí. Aquí está Adán y Eva pecando y aquí están expulsados. Hay 2 escenas en la misma figura. Estos arcaísmos se pueden encontrar bastante en el Renacimiento. Luego están los Innudis y luego están los profetas y las sibilas. Vamos a verlo. Este es Jonás. Este es el profeta Jonás. Es uno de mis favoritos. La verdad no sé cuál es mi favorito porque es que me gustan todos. Son una cosa, son gigantes. Literalmente es que son gigantes. Estos tíos miden,
yo qué sé, 10 o 12 metros cada uno, son una burrada de grandes, pero es que además su corpulencia son realmente gigantes, está pintando gigantes. Jonás está mirando Jonás está aquí y está mirando el propio techo, está mirando el propio techo. Él está en esta, no se ve porque está aquí. Hay una cosa que os tengo que contar. Veis que hay un pescado enorme. Es que a Jonás se lo comió una ballena. A Jonás es un personaje muy chulo. Yo algún día contaré la historia de Jonás. Y se lo comió una ballena porque le llevó la contraria a Cristo. Bueno, os lo cuento. Jonás le dijo, mira, le dijo, hijo Dios, tienes que ser profeta y dedicarte a ser profeta. Y Jonás dijo, ¿tú estás loco? Como a los profetas, y los profetas terminan todos muertos. Me voy a poner yo con los filisteos allí a hacer profeta. Nada, nada. Cogió un barco para irse a Tarsis, porque se vino aquí a Andalucía. Y cuando el barco no avanzaba, y al final los tíos se dieron cuenta de que había alguien en el barco que le estaba trayendo malfario, y entonces lo echaron al mar. Por cierto, los tíos, los cenizos, los que traen mala suerte, se les llama así, un Jonás. Y cuando se cayó al mar diciendo, ay, me voy a ahogar, no, porque vino una ballena y se lo comió. Y la ballena lo tuvo 3 días en la barriga y luego lo volvió a escupir en la misma playa de donde había salido, ¿no? Diciéndole que no puedes ir contra la voluntad de Dios, que si Dios dice que tú eres profeta, vas a ser profeta. Y el hombre, pues al final fue profeta y fue un profeta excelente. Evidentemente, de anatomía, de biología, otra cosa. Esto se lo dices a Leonardo y se muere. Que ha puesto un pez, que era una ballena, y ha puesto un pez con, con branquia. Qué fuerte. Esto se lo dices tú a Leonardo y se muere. Pero que de biología no sabe mucho Miguel Ángel. Hay una cosa que me gusta mucho, es el gesto. ¿Veis este gesto con los dedos? Es el gesto que hacían los italianos de aquella época para evitar la mala leche. Es como decir, lagarto, lagarto, la mala suerte. Lagarto, lagarto. ¿Por qué? Porque está viendo que tiene al lado la ballena. Y dice, no, no, otra vez a la barriga de la ballena, no, por Dios. Otra vez no. Y por eso hace el lagarto, lagarto. Una figura extraordinaria. Fijaros cómo el volumen está dado por la sombra. ¿Veis cómo esta parte del brazo es más clara y a partir de aquí es más oscura porque es que el brazo está doblado. El brazo está doblado y por eso está más oscuro. O sea, un diseño anatómico soberbio. Aquí está una cosa. eh, Leonardo sabe de plantas y de bichos y de paisajes, pero de anatomía no le gana a nadie a Miguel Ángel. Que hasta el último tendón, ¿eh? Esta es la Sibila líbica. Luego dicen que Miguel Ángel no tiene mujeres guapas. A mí me parece maravillosa. Sí, es corpulenta, tiene una buena espalda, ¿vale? Pero tiene una feminidad en esta forma de apoyar los pies, tiene una feminidad. Fijaros una cosa, el manierismo otra vez. Lo incómoda que está la postura. Me duele la espalda nada más que de pensarlo. Mira el pedazo de libraco que está moviendo. Y dobla la espalda entera y se gira para coger este libro jugando con este juego de luces de este hombre en luz, de este hombre en sombra. Una figura soberbia. Una figura soberbia y en mi opinión muy femenina. Y en mi opinión muy femenina, sí. ¿Qué pasa? ¿Que todas las tías tienen que ser flacuchas? Pues no, esta no es flacucha. Esta te parte la cara de un guantazo cuando ella quiera. Vale, pero eso no quita que sea femenina. O esta sí que es mi favorita, la délfica. Esta es preciosa, ¿eh? Esta es preciosa. Además me encanta la cara, con la mitad en luz, la mitad en sombra. Una cosa, fijaros cómo le saca mucho partido Miguel Ángel a los ángulos, a los volúmenes, a que este codo viene para afuera. Este codo viene para afuera, lo da la sensación de las luces. Es que es un escultor, es que necesita los volúmenes. Dicen eso, que pinta como un escultor. Este es Daniel, que es quizá el que tiene la postura más compleja. ¿Veis el otro brazo que está aquí? Está sujetando el libro, pero no lo sujeta con la mano, sino con el hueco de la muñeca. Y veis los huecos que se le forman entre los tendones, una energía, una fuerza maravillosa. Jeremías, Jeremías es Jeremías, el pobre, todo lo que predecía eran cosas malas. Yo no sé por qué el personaje. Entonces lo ha puesto así, ¿no? Dice que yo que nada más que veo desgracias. Por cierto, quiero que comparéis, este es como era Jeremías antes de la última restauración,
que vosotros no habíais nacido cuando se hizo, por cierto. ¿Eh? Cuando se hizo, vamos, cuando se hizo la restauración, fue la última vez que yo fui al Vaticano. No, la última vez que yo fui al Vaticano con los niños del instituto. La última vez que yo fui a Italia con los niños del instituto. Y llevaba la generación de vuestros padres. O sea, hay padres y madres, hay madres de segundo de bachillerato que vinieron conmigo a ver esto justamente el año que lo inauguraron después de la restauración. Parece que fue ayer, ¿eh? Parece que fue, está la figura restaurada y es como estaba, que la verdad que tenía mucha suciedad de las velas de los cónclaves y esas cosas. Estaba muy sucio. Una cosa restaurar la Capilla Sixtina, atreverse a meterle mano a la pintura de Miguel Ángel, hay que ser valiente, ¿eh? Porque eso es un trabajo de una responsabilidad. Pues cárgate tú la Capilla Sixtina, a ver qué te pasa. En mi opinión, la hicieron muy bien, la restauración. En mi opinión, Jeremías es de los que parece más un gigante. ¿No? De verdad, tú lo ves y es tremendo. De Ezequiel, eso. Vamos a hablar de los Innudis, ya para terminar. Lo mismo, posturas muy raras. Los primeros son muy curiosos, porque son un reflejo especular el uno del otro. ¿Os dais cuenta que estos dos que están uno a cada lado son la misma figura, pero en la misma postura, simplemente como si se hubieran mirado en un espejo? Pero luego va una cosa, veis que están totalmente idealizados, ¿eh? O sea, estos son unos cuerpos, aquí está el idealismo, por favor, al 100%. Luego iremos viendo cómo no, luego se aburre de hacer siempre lo mismo y hace cada uno distinto. Por ejemplo, estos dos que no tienen absolutamente nada que ver en unas posturas muchísimo más complejas y más rebuscadas. Bien, ahí está el techo. Luego tenemos que volver a la Sistina a pintar el juicio final, que aún no lo hemos pintado. Bien, con esto acabamos este vídeo. Yo, más larguito, ¿eh? Aquí me he pasado un poquito, pero que no voy a dejar la Capilla Sistina a la mitad. Y nos vamos ahora a mi pieza favorita de Miguel Ángel. Así que nos vemos en el siguiente vídeo, jóvenes. Hasta luego.